programa. Ahora regresamos otra vez al formato panel y tenemos el siguiente: influencer, aliados o desdechados, el rol de los creadores. Para ello me gustaría invitar a Alberto Alvarado de Venezuela, quien es periodista y analista, diputado de la Asamblea Nacional e integrante de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Además, a Juan Teixeira de España, quien es fotógrafo documental y creador digital, redactor en Spanish Revolution. Y a Cristian Nader de México, historiador y analista internacional, doctor en historia y colaborador de Telesur y otros medios. Recordarles nuevamente que tienen 15 minutos para cada una de sus intervenciones. Adelante. Sí. Buenas tardes. Qué bueno que siguen con nosotros. Habíamos pensado también que a la hora de reflexionar sobre lo que hace Telesur y sobre las claves que podríamos aportar acerca de cómo asumir la comunicación en estos tiempos, estaba un fenómeno nuevo que tal vez no existía hace unos años atrás, que es el tema de los creadores de contenido, de los llamados influencers. Ya aquí veíamos en esta propuesta, y eso salió de Patria, que nos conectamos con creadores de contenido que nos ayudaran a contar particularmente la realidad de Venezuela, que como sabemos estaba siendo tergiversada en esos momentos, pero en definitiva estábamos ante un dilema del periodismo hoy, y es que buena parte de las audiencias se informan de manera incidental cuando le llega un mensaje por diferentes redes sociales, en la que cualquier ciudadano tiene la posibilidad de comenzar a elaborar mensajes y a comunicarse con grandes audiencias, no siempre con un contenido, digamos, que cumpla los estándares de ética, de rigor a los que estábamos acostumbrados en el periodismo, y este fenómeno que ha comenzado ya a ser una realidad en las redes sociales, que es la consolidación y la expansión de un pensamiento conservador, de un pensamiento de extrema derecha, difundido precisamente por los llamados influencers. Entonces, en Telesur nos preguntábamos si íbamos también a explorar ese camino de los creadores de contenidos, cuáles serían las pautas, si necesariamente había que caer en la tontería, en la superficialidad, en los mensajes epidérmicos, o íbamos a asumir los estándares éticos del periodismo a la hora de hacer ese tipo de comunicación. Y por eso invitamos a Alberto Alvarado de Venezuela, que es uno de los ejemplos que desde este país se asume este tipo de comunicación. En Telesur, por ejemplo, decimos que hay que ser y parecer, y en estos tiempos también a la hora de hacer este tipo de comunicación hay quien trata de disfrazarse de otra cosa para que te acepten aquí y allá, pero los mensajes que hace Alberto Alvarado en estas plataformas son mensajes desde el chavismo, desde el compromiso con la transformación social revolucionaria que tiene hoy Venezuela, y también con una estética, con un formato, con una manera de enfocar la realidad que encanta, que ayuda a la esperanza. Un aplauso para Rolando. Tenía tiempo que no me presentaban tan bien, ¿vale? ¿Cómo están? Buenas tardes. Agradecerle al Coloquio Patria, agradecerle a Patricia, feliz cumpleaños Telesur, los 20 años, a los compañeros, Cristian, hermano Teixeira, ¿cómo están? Mira, el panel, la pregunta es una provocación, ¿no? También dice influencer, usados o desechados, el rol de los creadores de contenido, ¿no? Así lo pusieron. Mira, bueno, primero, vamos a nosotros, al chavismo se le echó mucho la culpa de que el chavismo, después de que nosotros vencimos el golpe mediático, quisieron decir que nosotros acabamos con el periodismo en Venezuela, precisamente porque desmitificamos lo que estaba atrás de esas empresas periodísticas, ¿no? Pero lo que es una realidad es que lo que ha puesto en entredicho el ejercicio periodístico no fue el chavismo, fueron las plataformas digitales.
Hoy en día quien te construye una narrativa no es el periodista con la luz blanca del televisor diciéndote qué es verdad, qué es bueno, qué es malo, qué es información, qué no es, sino son influencers desde una alcoba con groserías, ¿cómo se dice aquí? Tomando curda, bebiendo licor, hablando entre ellos, y ellos son los que generan influencia en la opinión, ¿no? A eso se le define como influencer. Si ustedes me preguntan a mí, ¿son útiles, usables o desechables? Yo diría las dos cosas. Y voy a decirlo, esta parte de mi reflexión es como la parte más cruda, después hablaré un poquito más desde el corazón, pero en esta parte más cruda quiero decirlo así. Yo soy Alberto Alvarado, hago comunicación, produzco contenidos, pero yo me debo un proyecto y me debo una revolución. Yo soy diputado también, lo dijeron por ahí. No es un tema nada más de influencer, lo que si uno es útil o es desechable en el marco de una revolución. Uno tiene que entender que mientras uno sea útil, bueno, perfecto, uno cumple una tarea, pero el día que la revolución te dice, mira, ya como influencer tú no cumples una tarea y te toca asumir otra, bueno, no tienes que tener la madurez para asumir eso y no está pretendiendo armar sindicatos para protestar por derechos o creernos un gremio que tenemos que defender nuestra razón de ser en sí misma, como que si ser influencer o hacer comunicación fuese un fin en sí mismo. A lo que voy con esto. ¿Son útiles los influencers, los que generamos contenidos en las redes digitales? Sí. ¿Podemos el día de mañana dejar de serlo? También. Y eso hay que saberlo y asumirlo y en función de eso trabajar y colaborar. El primer video que nosotros hicimos fue en el 2015. Y digo nosotros porque el contenido que les voy a pasar acá en un ratico, si bien yo pongo la cara, se debe a un ejercicio colectivo de construcción. Pero antes de ese video, el primer video que yo edité, particularmente Alberto Alvarado, se hizo en el 2015. Y en el 2015, ¿qué estaba pasando en Venezuela? Había un momento de desabastecimiento terrible y había muchas colas en todo el país y la derecha y sus medios nos estaban echando la culpa a los chavistas, es decir, nos escondieron el alimento y además estaban diciendo que los culpables éramos nosotros, el gobierno revolucionario y los chavistas. De repente empezaron a crear una matriz para promover una desmoralización, un esconderse, un ocultar el color rojo, un ocultar la figura de Chávez, el valor de lo que es ser chavista, y en discusiones de procesos que veníamos conversando, encontrándonos, lanzamos una campaña que se llamó Chavistas para lo que salga. Es decir, tú quieres que yo me esconda, entonces yo aparezco más, ¿no? Como ayer yo vi en una pared ayer en Cuba que estaba caminando y vi una pinta que decía, si te lanzan ladrillos, construye con ellos una casa. Bueno, un poco así. Chavistas para lo que salga. ¿Quieres que deje de decir que soy chavista? Ahora soy más chavista y en todos los escenarios que me toque serlo, ¿no? Y empezamos a construir contenidos desde esa narrativa. Nosotros en ese momento cuestionamos mucho el ejercicio de la individualidad, de la cara que dice. Es decir, no solo no lo hacíamos, sino que lo cuestionábamos. Nos parecía sospechoso el hablar a título personal sobre escenarios de una revolución, porque sentíamos que nuestra comunicación es la participación protagónica de todo un colectivo. Sin embargo, Patricia decía temprano que las redes sociales es un proyecto digital de autorreferenciación, es decir, es el ego lo que más se promueve, es lo que la gente busca ahí es la intimidad de una persona. Por lo tanto, empezó a ser necesario, no sé si necesario, pero por lo menos una herramienta que decidimos utilizar, empezar a poner nuestra cara. Y eso es lo que me trae aquí. Empezamos a poner la cara en unos contenidos que dimos por nombre, esto no es un misil. Yo quiero que veamos un video, referencia de esos tipos de videos que nosotros hacemos para seguir reflexionando sobre esto. ¿Lo tenemos a tiro? ¿Tiene un tema el audio? ¿Podemos resolver el tema del audio? El tema del audio del video, digo, que es un audiovisual, tiene sonido.
Ese video que ustedes ven allí son videos que nosotros hacemos que duran 3 minutos. Ese video particularmente se llama En defensa de lo común. Si ustedes saben, en Venezuela ahorita se está viviendo un proceso donde estamos promoviendo una discusión, la promovió el presidente y estamos en la Asamblea Nacional en torno a ello, para hacer una reforma constitucional, porque el Estado venezolano, según la Constitución, considera que hay unos poderes territoriales que tienen que ver con el Estado-Nación, las gobernaciones como poderes regionales y los municipios como poderes municipales. Allá se está impulsando ahorita el ejercicio comunal, es decir, la construcción desde territorios organizados que asumen el ejercicio político y de gobierno de sus proyectos y sus problemas en sus comunidades. Ahorita hay una necesidad que tenemos en Venezuela de comunicar desde allí. Entonces, ese video que nosotros hicimos, ojalá se pueda resolver el tema del sonido, es un video donde de alguna manera nosotros recogemos en gran medida el hacer que nosotros estamos haciendo. Si ustedes lo ven, y si no después yo se los paso en el grupo y lo analizan, lo buscan, lo estamos haciendo también desde la página de la Iguana TV, los invito a que la vean. Ustedes se dan cuenta que no es el video, digamos, más potable para TikTok. De hecho, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que TikTok me detesta. TikTok apenas me ve, así me censura. Porque claro, la comunicación que yo hago, como bien lo dijo Rolando, es una comunicación abiertamente chavista. Y ustedes saben que el chavismo no es así, digamos, lo más potable para TikTok cuando habla frontalmente. Ojo, eso no quiere decir que no haya estrategias maravillosas. Te escuchaba lo que decías tú ahorita y he visto la página que tú tienes, hermano, de cómo darle la vuelta a los algoritmos y ser potable en esas plataformas. Pero particularmente al misil no nos interesa tanto el darle la vuelta a esas formas porque el público que tenemos lo tenemos muy claramente definido. Es decir, es el chavismo que le gusta hablar con la frente altiva, con la dignidad y con la rebeldía que lo caracteriza. Entonces, no nos corresponde a nosotros edulcorar la píldora para decir una cosa para que el algoritmo nos haga virales. Y eso es una de las cosas que yo creo que son fundamentales para el hacer los contenidos que vayamos a hacer. Si uno tiene claro el público y uno construye ese público, uno no anda dependiendo de las programaciones de las plataformas digitales. Porque si ustedes ven esos videos, ¿dónde ruedan más? No es precisamente ni en Instagram, no es precisamente en TikTok. Es la gente a través de los grupos de Telegram y los grupos de WhatsApp donde se hace masivo. Y de repente le escribe a uno una compañera que es de una unidad de batalla, que son unas formas de organización política del chavismo en el territorio, desde un estado en del Tamacuro, y te escribe: Alberto, hijo, Dios te bendiga, no te conozco, pero es maravilloso el video que hace. Y tú le preguntas: ¿y cómo te llegó? Me lo pasó una jefa de comunidad de Amazonas, que es otro estado súper lejísimo de allá, ¿no? Entonces, de alguna manera, el público al que se debe el misil ha creado como una orgánica que nos hace no depender de si el algoritmo somos potables ante él o no. Eso nos da un margen de acción y una libertad de poder decir las cosas como las decimos. Yo creo que eso es fundamental, lo decía Patricia en la mañana, tener el público claro. Y con tener el público claro no es para hablarle al público que tú te debes, sino es hablarle desde ese público que tú te debes. Es decir, yo no le hablo al chavismo, yo hablo del chavismo desde el chavismo. Es como que ustedes se imaginan que el Che Guevara estuviera pidiendo trabajo voluntario y no fuera el primero que lo hiciera, ¿no? Cuba, Venezuela, vivimos en revoluciones. Y si hay algo que hace una revolución, es poner en el banquillo, es poner en una crítica sistemática el rol del Estado, el rol de un dirigente político, el papel de la cultura. Es decir, las revoluciones generan saltos de conciencia en nuestra población que permanentemente nos viven evaluando. Imagínate si nosotros vinimos a hacer un video de la comuna hablando desde una tribuna que no toca el territorio. Entonces, no es definir nada más el público objetivo, es hablar desde él, desde sí para sí, ¿no? Eso es fundamental. Decía Martí, yo lo anoté por aquí, el periodismo debe ser proposición, estudio y consejo. En ese video, y eso es un tema que es sistemático en nosotros. Y él se muestra lo que está haciendo. Exacto, ¿ves? ¿Y desde cuándo siembra? Repítelo, hermano, por favor. Alberto se interrumpió a sí mismo. Estamos grabando y pasó una moto, ¿eh? Cuando vayamos Repítelo, por favor. Escucha lo que él dijo. Les voy a decir simplemente esto antes de poner el video, y gracias. Le escuché decir al embajador en Venezuela de Cuba, que nos recibió, nos despidió antes de venirnos, él decía: Martí dice que el periodismo debe ser proposición, estudio y consejo. Si ustedes cuando se fijan en este video, uno de los aportes que buscamos nosotros, no es que dependa el Estado venezolano de nosotros para hacer los videos de las comunas, y entonces con eso tener un negocio y que nos financie, entonces sacar de ahí una tajada económica y que dependa de nosotros la comunicación de la comuna. No nos interesa eso. No queremos ser ministro de comunicación, no queremos ser jefe de un gremio que represente la comunicación ni de la comuna ni en ningún espacio.
Nos interesa aportar cosas para que la comuna cada vez aprenda a hacer su comunicación con el sentido de belleza que ellos tienen y que a veces necesita técnica para estos espacios, ¿no? Por eso se hace este video. Vamos a verla. Si tú, detén la corredera un pelo y escúchame. Sí. ¿Estás consciente que el aguacate que te comes, el café que te tomas, los zapatos con que te mueves, los zarcillos que te adornan e incluso el aparato con el que ves este video, lo hizo posible una persona como tú y como yo? Gente común y corriente es la hacedora de este mundo que conocemos. Pero ahora resulta que en este país en revolución la gente crea, construye, produce y se organiza desde sí y para sí. La comuna es el arte y la ciencia de lo común, dándole vida a un territorio para sembrarse en él y pertenecerle. ¿Cómo no va a ser una amenaza inusual y extraordinaria para un sistema que se basa en el despojo transnacional, la acumulación y el egoísmo? Todo con la rellena. Súmale la ñapita que cada comuna cuente su historia y el plan que ejecuta. ¿Le damos? Le damos. Juego. Vamos a darle. Primero definir una idea. ¿Qué tiene esta comuna? Agricultura, artesanos, cultura, de todo. Tienes que definir tu personaje. ¿Cuál es el espíritu de esta comuna? El amor por la comunidad. Tú vas a hacer un video de tu comuna sobre la emoción y de que le imprimen los comuneros a las cosas que hacen, ¿verdad? Es así. Conciencia, valorar lo que tenemos. Se vale tener la energía y coraje para seguir luchando. Para coger impulso. Vamos a ver ahora Venezuela. Ya está floreando ya, tener el amor y cariño a las matas porque eso es como una persona. Ponte a ver como una sola familia. Oye, muchachos, se ponen corazón, se escuchan muy bien. Es un arte, pues, ¿sabes? Ya tú tienes la emoción clara. ¿Qué preguntas le vamos a hacer en la entrevista? ¿Qué imágenes vamos a buscar de ellos? No solo grabes las imágenes y los planos de los lugares, sino que además grabes los sonidos del ambiente. Por ejemplo, yo escucho un gallo por ahí. Y las emociones las siente la gente cuando tú le haces sentir con el video que está en el lugar como tú. Le vamos a hacer el ejercicio. Dale grabar. Ajá, pero imagínate que tú cambies el plano y como a ti te interesa la emoción, agáchate aquí, más que se vea el rostro de él, eso. Lo que está Y haciendo. él se muestra lo que está haciendo, exacto, ¿ves? ¿Y desde cuándo siembra? Desde el año 2017. Exacto, pero viste que estamos grabando y pasó una moto, ¿ves? Cuando vayamos a editar no se escucha lo que él dijo. No tienes el micrófono, China. Te pones un grabador, un teléfono que grabe audio, que tú no te puedes acercar mucho mientras lo vas grabando a él. Haces la toma ahí, no explotas tanto la imagen como si lo hicieras aquí. Espérate, ponte aquí, China. Mira la yucota, cuñado. Fíjate, tú en esta toma muestras que produce comida a pesar de estar en la ciudad, ¿verdad? Pues eso tiene una puerta porque describe. Pero si tú quieres explotar la emoción, no te sirve quedarte aquí, te acercas a él, te vienes con la imagen, acércate y lo grabas aquí. Y aquí vas a responder tú la frase. ¿Y eso para qué? Tú vas a ver cuando editemos. A métete en proyecto. Entonces, selecciona esta imagen. Piensa en qué canción vamos a utilizar para este video que transmita la emoción que tú quieres. Corrección de color, ajustar, ¿no? Fíjate en contraste. Subes el contraste, le das brillo, le das un poco de saturación para que resalten los colores. ¿Viste la diferencia en la imagen? Aceleras y enlenteces la imagen al final. Y construyes tu discurso en base a la narración de cada uno de los personajes que tú estás buscando. Ok. Somos un pueblo construyendo otro mundo posible. Y en ese mundo, ¿Cómo silencias este instrumento? ¿Cómo censuras mi bandera? Dime, mi hermano, ¿cómo sanciona esta mata de café? ¿Cómo bloquea esta yuca? la soberanía de mi país reside con amor y alegría en mi comuna. Y mi comuna es mi templo. ¿Viste? Entonces, bueno, ahora exporta, lo ven y lo difunden. Esto no es un homicidio. Arropemos de banderas nuestra marcha, mira que son tantas. Esto no es homicidio, ¿no? Fíjense que es un video dentro de muchos videos, ¿no? Es como mostrar cómo se hace un video y que después el video, la estética que va construyendo. Ahí se aportan como detalles que de hecho no estaría mal que en algún momento uno viniera a dar un tallercito y formarnos aquí y para Varadero y conocer y dedicarnos un rato a dar una clase de guión y edición. Solo suelto esa punta aquí por no dejarnos, pero mira, ya concluyendo porque me estoy extendiendo mucho. Ahí hay algunos elementos que yo quiero dejarlos claros. Nosotros estamos, y el presidente Nicolás Maduro insiste en eso, hay un desgaste de las narrativas burocratizadas, hay un desgaste de la comunicación marketinera, viene una campaña, vamos a hacer los spots y vamos entonces a buscar a los artistas y jingle bell, vota por mí, ¿no? Son demasiadas elecciones que ya hay en la revolución bolivariana y ya eso está desmontado. Entonces, la revolución está demandando, y el presidente es el primero que lo pide, hacer cada vez una comunicación más desde sí para sí, más con el cuerpo. Y eso es lo principal. Es decir, a veces nos venden la idea de que es la información lo que hay que proyectar ahí. Y en realidad lo que convence no es la información, sino el cuerpo que emite ese mensaje. Es decir, que se sienta la naturalidad y la espontaneidad. Yo no pudiese venir a hablar aquí de comunicación si no la hiciera. Es más, por lo menos yo no creería eso.
Yo estoy hablando de eso porque yo hago eso, soy parte de un equipo que hace eso. Y a su vez también, es fundamental también decir, como ustedes se dan cuenta ahí, comunicar es emocionar. Tocamos el tema del cuerpo comunicador, les decía ahorita, y una cosa que dice el presidente siempre es partir siempre de la calle y siempre volver a ella, comunicar desde ella para dar las informaciones que nos corresponden. El misil es un influencer en sí mismo, ¿no? El misil cumple una función porque también forma parte de un plan estratégico nacional, es decir, el misil suma porque existe Telesur, y porque existe la Iguana TV, y porque existen otros colectivos que hacen, y entre todos, cada quien va cumpliendo un rol. Nosotros le hablamos a un público mientras otros le hablan a otro. Y para finalizar, si ustedes me preguntan a mí, ¿de dónde viene ese espíritu de la comunicación que hacemos nosotros? Porque la técnica, usted la puede buscar en YouTube. ¿Cómo edito un video? Y te van a salir 30.000 tutoriales. Yo no voy a perder tiempo aquí en dar esa explicación. ¿Cómo hacer un guión? También está en YouTube, en un taller técnico de producción. Pero creo que lo que es fundamental es tener claro qué quieres decir, qué vas a decir y a quién se lo estás diciendo. Y el espíritu del misil, yo les voy a dar 3 ejemplos. Ahorita estaba hablando con Jacomino, y Jacomino me echaba el cuento de cuando el desembarco del Granma. Y entonces yo noté las cosas por aquí porque me parece demasiado ilustrativo, ¿no? Él me contaba que cuando desembarcan en las playas, iban a desembarcar en las playas de Las Coloradas, y de repente había gente ahí que no había navegado jamás. Era un yate que cabían, ¿cómo cabían 80 personas en un yate? O sea, era una cosa inimaginable, ¿no? Entonces, después cuando se encuentran, porque los bombardearon, cuando llegaron a Cañaveral los bombardean, y cuando se encuentran, Fidel que le pregunta a Raúl, pidiéndole un parte de guerra, ¿no? Entonces Raúl le dice, bueno, Fidel, nos quedan 12 hombres y 7 fusiles. Y Fidel respondió, ahora sí vamos a ganar la guerra, ¿no? Ese espíritu de Fidel, que es el mismo, si ustedes me preguntan, de Chávez, por eso yo lo tengo aquí tatuado, porque todo lo que nosotros hacemos se lo dedicamos también a él y se lo proyectamos a él. Chávez es un ser humano que cuando se enteró que tenía cáncer, de los cánceres más agresivos, se miró en el espejo y dijo, ¿qué es eso para ti, Chávez? Sabiendo que era un cáncer tremendo. Y un día en una entrevista que le dio José Vicente Rangel también dijo, yo le perdí miedo a la muerte porque yo sé que a mí no me interesa que mis ojos vean la revolución que yo sueño. Me basta con saber que los ojos que la vean palpiten mi sangre. Entonces, Chávez dice, yo le perdí miedo a la muerte. Yo invité a cenar a la muerte y le dije a la muerte, ¿cómo estás, muerte? ¿Cómo te va? Ya te dieron café. Toma café aquí conmigo. Y cuando se despidió del pueblo venezolano, el 8 de diciembre, sabiendo que se estaba yendo, se despidió no llorando, se despidió cantando. Miren ustedes si eso no tiene potencia. Entonces, la comunicación que nosotros hacemos es parte de ahí. Y si hoy es hacer audiovisuales en TikTok o en Instagram, bien. Si mañana es hacer una pinta, bien. Lo que es fundamental es que ese espíritu de lucha de Fidel y el comandante Chávez lo preservemos nosotros en todo elemento comunicacional que hagamos hasta el último día de nuestras vidas. Y cierro con esto último. Ayer vino Patricia, Miguel y los muchachos a organizar todo el evento. Había unas autoridades aquí, voy a contar una infidencia, pero la voy a contar. No se la cuenten a nadie. Yo me quedé un poco y cuando vengo tarde, me encuentro el vigilante en la entrada, ¿no? Entonces, claro, obviamente, hay unos temas de protocolos de seguridad, había unas autoridades, y entonces el compañero me ve y me dice, oye, ¿tú para dónde vas? Y yo, no, voy a entrar. Oye, pero tiene que esperar porque ahí están organizando una cosa. Entonces yo le digo, chamo, que no parezca yo soy diputado, ¿ves? Y entonces él se ríe conmigo y me dice, ¿dónde eres tú? Y yo, de Venezuela. Y me dice, prende la cámara ahí. Y me dice el vigilante, yo soy chavista y fidelita hasta que me muera. Y después que me muera, seré chavista y fidelita también. Entonces, yo le digo, no joda, triste por los enemigos. Y él me dice, triste no, que coman mierda. Ese espíritu de ese vigilante, con esto cierro esta reflexión. Nosotros estamos todos hechos de historias. Nosotros vivimos de historias. El día que nosotros nos vayamos, que este cuerpo se acabe, lo que van a quedar son las historias que nosotros hayamos podido construir y que sigan en la oralidad de nuestros pueblos. La comunicación política que yo creo que nos corresponde es saber construir esas historias y adaptarlas a las plataformas que nos correspondan. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Alberto es un ejemplo de que la revolución se defiende con creatividad, con esperanza, pero no es el único ejemplo en Venezuela, ya lo decía. En Venezuela anteriormente decíamos que la comunicación hoy es estructural, eso lo hace el propio presidente con un programa los lunes, con un podcast el otro día, con un live el otro día, pero lo hacen los jóvenes, por ahí veo a Génesis, veo a los otros chicos de Alboroto Creativo,
que son un grupo de jóvenes que se apropiaron, hicieron un esfuerzo de formación entre los jóvenes, y hoy, mientras veíamos ayer las imágenes esas horrorosas de cómo la extrema derecha en Venezuela ha hecho presentar a sus propios compatriotas como una peste, como una epidemia que inundó el continente, estos jóvenes están defendiendo la venezolanidad, están defendiendo sus valores, contando sus costumbres, pero hay otros proyectos como el de Misión Verdad, que constantemente ante cada acontecimiento viene una reflexión profunda de contexto. O sea, no hay cómo quejarse de que no hay fuentes de información, de que no hay un análisis de manera inmediata acerca de lo que está pasando en el país. Ojalá y vean lo que hace, me imagino que en estos días van a estar hablando aquí, Misión Verdad, los muchachos de Alboroto Creativo y por supuesto de Pérez Pirela, que nos va a estar contando la experiencia de La Iguana TV. Pero también queríamos conocer, con Alvarado no hemos podido establecer, nos hemos comunicado, hemos tratado que trabaje con nosotros, pero está demasiado en su cosa de diputado, en todos sus videos, pero vamos a poder trabajar con él. Aquí está con nosotros también Spanish Revolution, una experiencia que desde Europa también asume la comunicación contemporánea sin esconderse, sin imponerse disfraces, y vamos a escuchar su experiencia, Teixeira. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias aquí a todos los organizadores y a los compañeros. Creo que es importantísimo juntarnos para hablar de este tipo de temas. Voy a explicar brevemente el contexto social en el que se mueve Spanish Revolution, porque es total y absolutamente diferente al del compañero. Y bueno, Spanish Revolution nace el 15 de marzo del 2012. No sé si recuerdan que por aquel entonces en el Estado español hubo un proceso revolucionario muy importante en el que durante varios meses se paralizó prácticamente todo y hubo pues miles de personas en las calles, en Madrid, en la Puerta del Sol, en Barcelona, en muchas otras ciudades. Se crearon asambleas porque de alguna manera la sociedad llegó a estar muy harta del Estado posfranquista que es el Estado español, ¿no? Porque se habla mucho de que hubo una transición modélica, ¿no? Pero realmente no fue así. Cuando se murió Franco, al día siguiente estaban los mismos jueces, los mismos policías y bueno, no se llegó a hacer un proceso transformador real. Es por eso que en ese año 2012 hubo ese proceso revolucionario que se fue difuminando con el tiempo, la verdad, pero que han quedado cosas muy positivas, como creo que es Spanish Revolution. En ese momento, en plena calle, las propias asambleas que estaban en la Puerta del Sol deciden crear un medio de comunicación alternativo a los poderes hegemónicos que manejan todo, y es cuando se crea Spanish Revolution, que es un proceso, digamos, un proyecto creado por las bases, ¿no? Desde abajo hacia arriba, y que ha sobrevivido en el tiempo. Cumplimos ahora justo 13 años y hemos tenido que irnos adaptando, digamos, a nuevas realidades constantemente. Nosotros nos movemos en un contexto, ya os digo, muy diferente al que puede haber en Venezuela, por ejemplo, o aquí en Cuba, porque nos movemos en un ambiente de precariedad total y absoluto. En primer lugar, económico, porque lógicamente pues, no tenemos ningún tipo de apoyo del Estado, ni tampoco de empresas. Sobrevivimos única y exclusivamente por lo que aportan nuestros aliados, que mensualmente pues, aportan lo que buenamente pueden. Después nos movemos también contra la censura algorítmica, la censura también política, la banalización, ¿no? Un poco de todo este diálogo social que existe a través de las redes sociales, y sobre todo en un momento muy complejo de auge de la extrema derecha en todo Occidente, que se ha centrado muchísimo durante los últimos años en lo que ellos llaman la batalla cultural, ¿no? ¿Y qué es la batalla cultural? Pues es intentar convencer a la gente de que sus ideales son los correctos, engañando literalmente. Pues, por poner un ejemplo, ellos hacen pensar a toda la gente que los problemas del paro son por la inmigración, o que el problema de la vivienda en España viene por la ocupación, ¿no? Y no porque haya grandes propietarios de vivienda que se dedican a especular con la vivienda. Entonces, se ha metido muchísimo dinero en esa batalla cultural por parte de la derecha y la extrema derecha, que vienen a ser un poco lo mismo,
y la izquierda ha abandonado de alguna manera un poco esa batalla cultural que consiste en intentar desmontar, ¿no?, todos estos argumentos de la extrema derecha y mantener un poco vivos esos ideales de defensa de los derechos humanos, de la memoria histórica, del feminismo, bueno, de muchos valores que se están perdiendo o que de alguna manera casi se han perdido en cierta parte en las sociedades occidentales, y es por eso que nosotros adaptamos nuestro lenguaje de una manera bastante diferente, básicamente porque nos dirigimos a un público muy diferente, ¿no? Es un público que vive en una sociedad capitalista que está absorbida desde que nace por los medios de comunicación, por las series, por las televisiones, por los libros, por la propia educación pública. Entonces, nosotros tenemos que adaptar ese mensaje transformador por el que luchamos para intentar llegar a un público amplio y no convertirnos en una cámara de eco, ¿no? Yo he estado, por ejemplo, en muchos otros proyectos alternativos en los que me sentía más cómodo porque me podía expresar más libremente, digamos, y sin cortapisas de ningún tipo, pero al final se reducen a un público mucho más pequeño que al final también están de tu parte, digamos, o entienden la ideología que promueves o los valores que defiendes. Y entonces nosotros lo que hemos decidido desde hace muchos años ya es dedicarnos a intentar ampliar todo este público, y lo hacemos a través principalmente de las redes sociales. Esto nos lleva, como lo decimos siempre entre nosotros, a cabalgar contradicciones, ¿no? Porque siempre nos movemos en una delgada línea entre lo banal y lo importante, por ejemplo, entre llegar a un público más amplio sin perder, digamos, la autenticidad. Entonces, nos movemos siempre ahí en esas contradicciones por el hecho, básicamente, de ser anticapitalistas, que esto no es una decisión tampoco política, sino es una decisión que viene dada por el hecho de defender los derechos humanos, básicamente, y el medio ambiente y la memoria histórica. Siempre que analizamos un poco de dónde viene esta problemática, acabamos siempre en el mismo punto, y es el modelo de organización social y político dominante actualmente en Occidente, que es el capitalismo, y por eso nos autodenominamos anticapitalistas, no por otra cosa. Esto nos convierte en enemigo de los poderes políticos y, sobre todo, económicos, y, bueno, lo hacemos como buenamente podemos. Ya te digo que cabalgamos estas contradicciones constantemente. Una de ellas, por ejemplo, sería la dependencia de las redes sociales corporativas. Es decir, nosotros estamos presentes con un mensaje anticapitalista en X o Twitter, que es una red social dirigida por un magnate tecnológico como es Elon Musk, que, digamos, de alguna manera organiza toda esa red social a través de los algoritmos para que nuestro mensaje no llegue al gran público, y sí el de la derecha y la extrema derecha. Esto nos lleva a tener que adaptarnos constantemente en el mensaje, pero literalmente día tras día, para poder de alguna manera capear ese algoritmo que nos censura constantemente. Y bueno, otra de las contradicciones sería cómo hablarle a una audiencia nacida en el capitalismo y educada en el capitalismo con un mensaje anticapitalista. Lo primero es decirles que hay vida más allá del capitalismo. Esto lo entienden perfectamente aquí en Cuba, en Venezuela, en otros lugares, pero allá no se puede ni siquiera nombrar. Es decir, es más fácil entender el fin del mundo que el fin del capitalismo para muchas personas, literalmente. Y esto lo vemos con el cambio climático, por ejemplo. El cambio climático es algo que nos está afectando y va a afectar en las siguientes generaciones de una manera atroz, y está basada en el crecimiento continuo, ¿no?, que promulga el capitalismo. Entonces, ¿cómo le dices a una audiencia que ha nacido y cree en eso que está equivocada, ¿no?, y que realmente todo lo que creen no es cierto, no es fácil? Es constantemente intentar desmontar todas esas teorías de la derecha y de la extrema derecha de una manera que sea atractiva, ¿no? Porque al final, si tú te quedas, digamos, en la radicalidad, en intentar esa autenticidad, al final no te va a escuchar prácticamente nadie. Entonces nosotros lo que intentamos es ser un caballo de Troya dentro del propio sistema, ¿no? Y utilizar sus propias armas
creadas, porque básicamente las redes sociales lo que intentan es individualizarnos, separarnos de los mensajes políticos, que cada uno vaya a lo suyo, que no nos organicemos, y nosotros intentamos darle la vuelta a todo esto y que sea para nosotros una herramienta de transformación social. Para eso tenemos que adaptar constantemente el lenguaje, tenemos que hacerlo accesible e intentar no ser dogmáticos en este sentido y, bueno, utilizar de alguna manera estas nuevas formas de comunicación mainstream, que son los Reels, los TikToks, todo este tipo de lenguajes que a mí me crean de primeras bastante distancia. No me siento para nada cómodo en este tipo de comunicación, pero es la que hemos decidido para intentar llegar a un público lo más amplio posible y hacer, pues, por ejemplo, que cuando una persona está por la noche haciendo scroll infinito, viendo chorradas constantemente, de repente pues le salga un TikTok nuestro o un Reel hablando de cosas que consideramos importantes, desmontando teorías de la extrema derecha, y para eso tenemos que adaptarnos a estos nuevos modelos de comunicación, que son, pues, por ejemplo, entrar con muchísima fuerza en un reel, esos 3 primeros segundos que son básicos para captar la atención y que la gente no siga haciendo scroll. Bueno, de alguna manera intentar llegar a ese público lo más amplio posible. Esto no significa que se sustituya el periodismo tradicional de investigación, creo que es indispensable que continúe. Nosotros somos simplemente una trinchera más dentro de lo que es la guerra informativa o la batalla cultural, es decir, no creo sinceramente que el periodismo se hace reels o TikToks, ni muchísimo menos. Es imprescindible que siga existiendo el periodismo tradicional, pero realmente es muy complejo. Yo he trabajado 13 años como periodista freelance haciendo periodismo internacional y fotografía documental y realmente es difícil o prácticamente imposible colar este tipo de mensajes porque al final es el propio editor de ese gran medio de comunicación el que decide cómo se trata esa información y lo que tú hayas, digamos, de alguna manera redactado, pues se queda absolutamente en nada. Es por esto que ante la pregunta influencers aliados o desechados, para nosotros es un clarísimo aliados. Es decir, ojalá fuera el contexto de otra manera y la información la dieran profesionales y tuvieran su tiempo, digamos, para desarrollar este tipo de ideas. Por poner un ejemplo, lo que está sucediendo en Siria, que es terrible, estas matanzas de alawitas que están sucediendo por el gobierno criminal actual, para explicar eso necesitarías muchísimo tiempo, es indispensable. Sin embargo, nosotros la semana pasada hemos hecho un reel de apenas 1 minuto que lleva más de 1 millón de reproducciones con un tema tan complejo como es el de Siria, y eso hace que la gente, pues, de alguna manera capte, digamos, que algo está pasando ahí y luego pueda llegar a informarse o no. Respecto más concretamente a los influencers, nosotros creemos que es una herramienta más para poder colar este mensaje anticapitalista o de defensa de los derechos humanos en las redes sociales, y es por eso que nos hemos dedicado a intentar crear influencers progresistas o de izquierdas, llámenles como quieran, y tenemos el ejemplo principal en nuestro caso sería Marina Lobo, que es una compañera periodista que hace un programa todos los días llamado Hasta el coño de, que hace, pues, por las mañanas durante 1 hora y media un análisis de política y de actualidad a través del humor, donde se hacen entrevistas, bueno, donde se puede, digamos, analizar la realidad desde una perspectiva totalmente diferente. Tenemos otro influencer, por ejemplo, que es Basilio, que es un camionero. Su profesión es conducir un camión, básicamente, y se dedica a escuchar la radio y la información. Está muy bien informado y cuando hace sus pausas, pues para desahogarse de alguna manera, pues se hace su reel o se graba y al final pues tiene un éxito terrible porque realmente habla directamente, porque él no tiene que esconderse ni muchísimo menos, es muy inteligente, está muy bien informado y la gente conecta con él de una manera muy directa porque ven que es un trabajador como ellos, ¿no? Que al final le está informando una persona que es exactamente igual que ellos y ya te digo, es camionero y tiene un éxito terrible. Otro ejemplo
de influencer que estamos intentando crear sería yo mismo, aunque esto es mucho más complejo, porque lo estoy intentando hacer a través de la defensa del medio ambiente y el cambio climático, y esto es terrible para las audiencias y para generar visitas. Es, digamos, lo peor que puedes hacer, ¿no?, esta temática, pero creemos que es importante y apostamos por ello, y estamos constantemente pues, metiendo algunos contenidos pues un poco más virales, memes, vídeos un poco más chorras, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y pues de vez en cuando pues metemos esas píldoras un poco más directas o más radicales para intentar atraer al máximo número de gente posible. Los 4 millones de usuarios que tenemos actualmente, de seguidores en las diferentes redes sociales, pues creo que hacen indicar que realmente hay público para este tipo de mensajes y que realmente hay mucha gente que está deseando consumir este tipo de contenidos, y por eso es que nosotros pues vamos a intentar seguir estando en esas redes sociales que son de dueños de magnates, que utilizan algoritmos que van en contra del sentido común y de los derechos humanos y de todo lo que nosotros defendemos, pero creemos que es importante estar ahí, en esa trinchera de la información, sin dejar, por supuesto, de lado muchas otras cosas. Es decir, una cosa no quita la otra. Que nosotros estemos aquí no significa que haya muchísimos otros proyectos de otro tipo que sean igualmente necesarios, pero por nuestra parte el tema de influencers, sí o no, es descaradamente sí. Ojalá la situación fuera de otra forma y no la que estamos viviendo actualmente, y no tuviéramos que cabalgar estas contradicciones actualmente, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, y como decimos muchas veces en Spanish para motivarnos, esta gran frase del gran Paco Ibáñez, que es de cabalgar hasta enterrarlos en el mar. Muchas gracias. Gracias a Teixeira. Sin duda, como decía Alberto por acá, la pregunta era una provocación. Telesur cree en que tenemos que ser aliados, y por eso es que hemos trabajado con Spanish Revolution. Sabemos que aquí en Cuba también tiene un impacto importante lo que hacen, precisamente por esa manera de comunicar sin esconderse, sin ponerse disfraces. Y lo que decía Patricia más temprano era que establecer redes, la idea de este coloquio, por eso es nuestra insistencia en trabajar con Alberto. Lo que hace Alberto, lo hace Alberto. El misil, ¿cuántos trabajan en el misil? Un gentío. Ah, qué bien. Y el Spanish Revolution son 2, 3 personas las que trabajan ahí. Profesionalmente 3, y luego hay una serie de aliados que nos ayudan, pero profesionalmente son 3. Exacto. Y también queríamos conocer la experiencia desde México con Cristian Nader. Gracias. Bueno, un placer estar con todos ustedes, y más en esta tierra y más en este momento. Entonces me marca Patricia un día. Yo estaba en un evento en la Cámara de Diputados, porque en México estamos tratando de generar algo después de 2 décadas de pasividad absoluta y a veces un poco molesta. Y me dice, bueno, que son los 20 años de Telesur, tenemos varias ideas, y está el panel no escuchaba bien porque, estaban los diputados, y me dice, el de los desechos humanos. Yo, ¿qué? ¿Sí quieres participar en el panel de desechos humanos? Claro. Entonces, hasta hace como 3 horas, yo iba a participar en el panel de desechos humanos, y hasta que ya vivían en el grupo de WhatsApp, que era aliados o desechos. Ok, ya, entonces ya entendí, pero ya hice un bulo desinformativo brutal. Yo creo que hay que entender que el angloneologismo de influencer es reciente también. Obviamente ahora se ha reconceptualizado todo. Influencer es aquel que desde una perspectiva amable se dirige a un público, a una masa, y les habla bien en un tono pues casi callejero, juguetón, tratando de influenciarlos, vaya, a lo que alude su nombre, ¿no? Automáticamente cuando pensamos ahora, por lo menos creo que nosotros que estamos medianamente versados en lo que es un influencer, pensamos en un personaje que sigue las tendencias de las redes sociales, de las plataformas de video, y que conecta con la gente, ¿no? La mayoría de ellos, por supuesto, no son personajes tan entrañables como pueden ser ustedes. Estamos hablando de personajes sumamente nocivos
que moldean a sus audiencias de acuerdo a las tendencias de sus subjetividades, pero también de lo que impone el capital, a fin de cuentas, ¿no? El imperialismo y el capitalismo. Hay que entender también, como lo dijo el compañero, que estamos generalmente, si estamos en las plataformas de video occidentales, en YouTube o en Twitch o en TikTok ya descafeinado después de la irrupción de la administración estadounidense, estamos en su trinchera también, ¿no? Para nosotros son herramientas, pero son herramientas que son controladas por los conglomerados digitales, que muchos pensábamos hace 20 años que con el surgimiento y el abaratamiento de estas tecnologías iban a fungir como la panacea de la comunicación, ¿no? Y todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta lo efectivo que funciona esto para simplemente inculcar en los corazones y en las mentes de la gente lo que quieren, justamente cómo moldearlos, ¿no? Es una réplica también de lo que antes hacían los conglomerados mediáticos, desde mediados del siglo XIX, la gran prensa, y ahora tenemos un Elon Musk que se atreve a hacer un saludo neonazi, pero antes teníamos a la prensa amarillista, pues, que hasta la fecha se mantiene y que ahora ya ha forjado lazos bastante funestos con estos conglomerados digitales, ¿no? Entonces, a mí me gustaría definir que hay dos tipos de personaje. Creo que están los influencers, pero por otro lado están comunicadores independientes, y que tampoco es una figura tan novedosa, porque antes del surgimiento de las redes sociales teníamos las radios comunitarias, radios indígenas, radios universitarias, prensa libre, y más que nada de extrema importancia en nuestra América. ¿Por qué? Pues porque históricamente el siglo XX en América Latina estuvo repleto pues obviamente de mecanismos funcionales a Washington, ¿no? Y me refiero a los regímenes, y justamente la única manera de comunicarnos era a través de ellos, ¿no? De las radios comunitarias. Experiencias terroríficas en su cierre se cuentan, por ejemplo, en suelo mexicano, en suelo brasileiro, en suelo argentino y Chile, ni se diga. Periodistas desaparecidos que aún no aparecen después de décadas de haber sido torturados y asesinados, y de pronto aparecen los medios digitales en el último en la última década del siglo XX. Todavía como que no ambicionábamos con qué capacidad íbamos a poder cambiar las cosas. ¿A qué me refiero con cambiar las cosas? Cambiar concretamente el modelo tradicional de comunicación, un modelo que no tenía, por supuesto, nada de democrático ni horizontal. Y lo que se ha logrado en los últimos años es romper ese sistema monolítico, porque ahora hay un diálogo entre la audiencia, y la misma audiencia se ha convertido en partícipe y genera comunicación y genera conocimiento, y es un ejercicio totalmente distinto que los conglomerados mediáticos ya no pueden mantener. Por eso su urgencia de movilizarse y de migrar a las redes sociales. ¿Por qué intentan hacer aquí? Replicar lo mismo que han hecho históricamente desde los años 20, 30, 40, ¿no? Con el surgimiento del cine, de la radio y de la televisión. Los influencers podríamos decir que son la secuela, el refrito del showman o de la showwoman, exactamente eso, no llegan a más. Ahora bien, están elegantemente otros personajes, los comunicadores independientes, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser periodistas, como lo han relatado los compañeros también, pueden ser cualquier persona, un chofer, un zapatero, un obrero, un campesino. O sea, esa es la gran ventaja del abaratamiento de la tecnología, de acercar estas tecnologías a la gente, que pueden llevar narrativas que jamás hubiéramos escuchado en otro contexto, y que incluso a través de esas narrativas podemos forjar lazos con personas o con grupos o con naciones incluso en las antípodas del planeta, ¿no? De pronto, lo que está ocurriendo en Níger, en Mali o en Burkina Faso, que es de extrema importancia, y espero que la gente ponga atención a lo que está pasando ahí, de pronto podemos forjar lazos con América Latina, ¿no? Lo que está ocurriendo en la República Popular de China y demás, ¿no? Por supuesto, hay experiencias también de medios nacionales, oficiales, antagónicos al imperialismo, pero también están estas experiencias individuales o grupales o más humildes, algunas muy efímeras también. La mayoría van a desaparecer. O sea, yo jamás pensé, hace 2009, yo comencé en las redes sociales porque la situación en México era insostenible. ¿Por qué? Porque teníamos un régimen, un narcorrégimen, tal vez recuerdan a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa, que instauró una guerra de legitimación en contra del pueblo mexicano que ha costado la vida a más de 250,000 de personas. Y en ese momento la única manera de irrumpir y meterte en la discusión pública es a través de las redes sociales. No había más. Entonces, paulatinamente, a través de este sitio de microblogging, Twitter, hoy X,
pues, empiezas como a tener mayor visibilidad, empiezas a relacionarte con otras personas que antes hubiera sido imposible y de pronto pues decides dar el paso a una plataforma de video como fue mi caso, ¿no? Yo mi canal lo tengo desde 2016, curiosamente en los primeros momentos por los que decido empezar a generar contenido es la muerte de Fidel, a mí me marcó muchísimo, obviamente, bueno, quién no, pero su fallecimiento y más por las pestes que están hablando los conglomerados occidentales, ¿no? Tenía que haber una forma de contrarrestar esto y decido hacer el canal y pasar de redes sociales, aunque también ya tenía cierta presencia en medios tradicionales o alternativos, pero trato de cambiar las cosas. Y de hecho también me sorprende que me lleguen a considerar esta figura de influencer. ¿Por qué? Porque, a ver, mi público es un público bastante sui generis, bastante extraño. Yo no suelo transmitir un minuto, yo no tengo la capacidad de síntesis. A mí me gusta explayarme un poco. Y cuando digo un poco, suelo hacer transmisiones de entre 6 y 8 horas. O sea, obviamente la gente tiene vida, la gente no puede someterse a eso, pero a mí cuando yo digo me gusta contextualizar y profundizar, es eso. ¿A qué me refiero contextualizar? Apostarle al proceso, a la larga duración, no a la eventualidad, no al presentismo. La gente tiene que entender los procesos, tiene que ser parte de ellos a fin de cuentas, ¿no? Por supuesto, son los casos límites, son 8 horas, son 6 horas. Solo transmitir 2, 3 horas, ¿no? Lo normal, ¿no? Y creo que lo que quiere la gente, en primer lugar, es que no se le trate como imbécil, que es lo que históricamente han hecho los medios en todos los países. La gente no es imbécil, la gente es extremadamente inteligente y tiene la capacidad inverosímil por entender los procesos, a pesar de que sean de contextos lejanísimos que no entiende, o de otras épocas. La gente tiene esa capacidad de meterse en la narrativa, de polemizar y en verdad de crear una transgresión en contra de este sistema que ya está vetusto y que intenta revivirse a través de esta migración que ocurre, por ejemplo, en las plataformas de video. Es el gran problema, ¿no? Lamentablemente es una trinchera abierta para todos y obviamente los dueños de, no sé, Meta o Google o demás van a favorecer este tipo de contenido. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas van formando las mentes de estos sectores que están vinculados a otros sectores, porque a fin de cuentas el lobby armamentista, el lobby farmacéutico, etcétera, etcétera, están vinculados a ellos. No son sus publicistas, son sus merolicos, sus voceros. Hay que contrarrestar esto de una manera pues, en que nosotros sabemos, ¿no? Y cómo, más bien de la manera en que lo hacemos, y desde dónde lo hacemos y para quién lo hacemos. Para quién yo hablo, para qué discuto lo que está pasando en Siria. Ahorita lo mencionaron, por ejemplo, ¿no? La situación en Siria. Tenemos 20 años denunciando la situación en Siria. O sea, tratando de apoyar al gobierno de Bashar al-Assad, que lamentablemente cayó. ¿Y qué situación estamos viendo? Una pesadilla dantesca que la habíamos perfilado ya, desde los medios independientes, ¿no? O sea, el ascenso de Al-Qaeda y de Daesh en Siria, amparados por Washington, el ente sionista y demás, esto tiene 20 años, ¿no? Y llegamos a este momento, pero hay gente que apenas está despertando ante el horror de Siria. Eso quiere decir de que a pesar de que hicimos una tarea de información y comunicación distinta, nos faltó mucho. Y todavía tenemos muchísimo que combatir frente a este poder que se presume monolítico, que por supuesto no lo es, que son los conglomerados tradicionales, ¿no? Ahora bien, vuelvo a lo mismo, rápido para concluir. Esa misma idea, no podemos considerar a la audiencia como tonta, no, jamás. Todo lo contrario, venimos de ahí y les debemos todos a ellos, ¿no? Y es creo que es lo que nos separa de los medios tradicionales, que no podemos, en primer lugar sabemos con quién hablamos, para quién hablamos y con qué objetivo hablamos. Yo no provengo de una agenda neutral. O sea, al igual que los compañeros le han dicho, yo soy chavista, por supuesto. O sea, hay que hacer abiertamente porque con total desfachatez desde el otro lado te lo dicen, ¿no? Crean estos bulos de demonización, de rusofobia, sinofobia, cubanofobia, iranofobia. Entonces, abiertamente hay que soltar toda la carne al asador. Somos esto, queremos esto y principalmente queremos radicalizar a la gente a través de un discurso que ahora se puede popularizar en niveles antes jamás vistos por las mismas herramientas tecnológicas. ¿Que nos pueden cerrar el canal? Sí, por supuesto, ¿no? Yo participo en un espacio con compañeros de toda América Latina y más allá, que se llama antiimperialistas.com. El canal lo han cerrado 16 veces en YouTube, pero emerge como cual fénix, ¿no? Constantemente resurge.
participo en distintos espacios que son muy efímeros y van a desaparecer. Y 10 años después me encuentro a compañeros que están en otro espacio. Y esas son las ventajas que hoy tiene la tecnología, ¿no? Se ha abaratado, pero también el pensamiento se ha popularizado de acercarnos a la gente. Por eso digo, no todos somos periodistas. Yo soy historiador de carrera, pero también hay gente que pues, viene de un contexto obrero, de un contexto campesino, algunos con experiencia en radios comunitarias en el horizonte rural, otros en radios universitarias, y de pronto todos encontramos cabida justamente en las redes sociales o en las plataformas de video, ¿no? Creo que eso es importante. Entonces, ¿los influencers son aliados o son desechos? Pues todo depende de qué sea un influencer, ¿no? ¿Quién es un influencer? Cualquiera puede ser un influencer realmente, ¿no? Creo que yo prefiero otro concepto. Creo que comunicador suena más tradicional, pero también es más honesto. Intentamos comunicar, divulgar, radicalizar. Y creo que el influencer, él se somete a una agenda, ¿no? Y tiene, o sea, está muy bien afianzado a su papel, que realmente es la bufonería, tratar de... y aparte, generalmente, esta bufonesca que manejan es lo más perverso, porque ellos se ven a lo lejos como inofensivos, ¿no? Incluso te meten su contenido a través de consejos de belleza, ajá, hablan de videojuegos, de cosas que uno diría, lo lúdico, lo frívolo, ¿no? El día a día. Pero de pronto en eso meten una narrativa y un discurso que se somete a la agenda de Occidente, ¿no? De los grandes poderes, y de pronto están hablando de videojuegos y dicen, pero Rusia agredió a Ucrania. ¿Y qué pasó con los 10 años en que los neonazis ucranianos fueron armados hasta los dientes y entrenados por la OTAN? Por eso digo que hay que olvidar el presentismo y la inmediatez y el suceso. Hay que someternos a un proceso a la larga duración y profundizar. Y eso creo que nos diferencia también. La frivolidad no puede estar afianzada con nosotros. Tenemos que dejar atrás eso. O sea, hay cosas mucho más importantes, y creo que la gran diferencia, la abismal diferencia, es que no podemos tratar al otro, a nuestro semejante, a nuestro reflejo, como estúpido. O sea, la gente está harta que le estupidicen, imbecilicen todo el tiempo. O sea, la gente quiere tener contenido de calidad, quiere aprender y quiere también generar conocimiento a través de lo aprendido. Por eso digo que un nuevo modelo de comunicación es fundamental, porque este nuevo modelo de comunicación lo van a acabar replicando ellos. Ellos se van a convertir en comunicadores. Y tenemos mucho que aprender de ellos, porque el pueblo siempre está enseñando. Y la batalla la pueden dar en la calle, en la fábrica, en el campo, o en la red social, o en la plataforma de video, ¿no? Entonces, ¿podemos ser influencers? Sí, nos pueden poner la etiqueta que quieran, a fin de cuentas, ¿no? Yo prefiero comunicadores y en resistencia constante, nada más. Gracias, Cristian. Sin duda, en todo este esfuerzo de aprendizaje, de formación, experiencias como estas nos han ayudado a ir derribando mitos como ese de que para comunicarse hay que ser frívolo, que lo importante es el clip, o que todos tenemos que ir a la tiktokización de las noticias, que todo va en un minuto, y en muchas de estas conversaciones hemos encontrado que hay creadores de contenidos, influencers, comunicadores independientes, como se le llame, que dedican mucho más tiempo a estas plataformas y se comunican con una audiencia. Por eso Telesur, uno de los esfuerzos que se hace en esta mirada que proponemos desde este multimedio, es pensar la comunicación pensando, concentrándonos con quién nos queremos comunicar, dónde está la audiencia, ir a donde está la audiencia con información útil, con información pertinente, y que las audiencias también participen más en la comunicación que hace Telesur. Muchas gracias. Los invitamos reitero, a la celebración que tenemos hoy en el barrio por los 20 años de Telesur, en Los Avioncitos. Ya está el horario en que sale el transporte, que visiten también nuestra sala inmersiva y el stand que tenemos acá, y el miércoles a la experiencia comunicativa que compartiremos con Patricia sobre las encerronas creativas. Gracias.